Hoy en Recetamix Channel estrenamos sección de cine, Cinema Recetamix. Y lo hacemos con una película con sabor a especias, Un toque de canela. Hablaremos sobre ella y además en un próximo vídeo os enseñaré a hacer en Thermomix una receta de albóndigas inspiradas en la de la película. Un toque de canela es un film griego de 2003 dirigido por Tassos Boulmetis. La película tiene como protagonista a Fanis, un prestigioso profesor de astrofísica interpretado por Josh Garrafas, que tras 35 años vuelve al Estambul de su infancia para reencontrarse con su abuelo enfermo, al que no ve desde entonces. Comienza así un recorrido por sus recuerdos, su relación con su abuelo, su familia, sus primeros contactos con la cocina, su amor de infancia y por supuesto la deportación a Grecia con parte de su familia por culpa de conflictos políticos. No podemos renovarle su permiso de residencia. Su suegro y su esposa pueden quedarse porque son ciudadanos turcos, pero usted tendrá que irse. Los turcos nos expulsaban como griegos y los griegos nos recibían como turcos. Boulmetis utiliza una serie de ingredientes que ya dieran el éxito a otras producciones mediterráneas, sobre todo del cine italiano. Pero si hay una película de la que bebe directamente, esta es sin duda Cinema Paradiso. Entre estos ingredientes están la mezcla de comedia, drama, romance y una alta dosis de nostalgia. Además, cierto toque de realismo mágico y el tema de la gastronomía hicieron que fuera calificada en su día como la versión griega de Como agua para chocolate. Si en Cinema Paradiso su protagonista era un niño obsesionado con el cine y que se hace amigo de un proyeccionista de cierta edad, en Un toque de canela nos encontramos con un niño obsesionado con la cocina y que mantiene una estrecha relación con su abuelo. Este, regente de una tienda de especias, le enseñará toda una filosofía culinaria. Mi abuelo decía que la palabra gastrónomo contenía la palabra astrónomo. Y así, mis clases de astronomía incluían el uso de especias. Pimienta. Es caliente y quema. El sol. El sol. Y dime, el astrosol, ¿qué es lo que ve el sol? Lo ve todo. Exacto. Por eso la pimienta va bien con todas las comidas. La cocina es tomada, de hecho, como metáfora de todos los aspectos de la vida. Los aperitivos se parecen a las historias que narran los viajes de la humanidad. Contienen sabores y aromas que seducen los sentidos y te preparan para un viaje de aventura. Así, la película toma un guión con estructura de menú dividida en primeros platos, segundos platos y postres, que a su vez se desarrolla en diferentes momentos y en dos ciudades distintas, que por cierto son presentadas en la parte de la infancia con cierto tono de irrealidad y de cuento. La comida sirve de nexo de unión para hablar de temas como el amor. Si una mujer saltea mejillones, eso significa que está enamorada de ti. La familia. Tu tío te quiere mucho y vas y le arruinas su futuro. El abuelo decía que a veces es mejor cometer un error en una receta. No creo que el abuelo haya dicho nunca que hay que estropear las cosas a propósito. La política. Van mal las cosas, os mandé. Hay una nueva crisis con Atenas. Veremos qué pasa en la reunión. Las señas de identidad Es nacional. una especialidad, padre. Lo ha cocinado nuestro hijo. En el barrio hay muchos como vosotros. Esto está lleno de turcos. Nosotros no somos turcos. Somos griegos de Estambul. Mi marido fue deportado. Somos griegos ortodoxos. La religiosidad o la importancia de hacer en la vida lo que de verdad nos gusta y no lo que nos dicen que debemos hacer. El imán está exquisito. Lo ha hecho el niño. Tiene talento. Podríais educarle para que sea un gran chef. Su padre no quiere. Claro que no.
Un niño de 7 años metido en una cocina. ¿Dónde se ha visto? Su hijo es inteligente, señor Jacobidis. Pero hay algo que me preocupa. No se concentra. ¿En qué parte de la casa suele estudiar? ¿En la cocina? Pues creo que deberían apartar de ella, Fannis. Diálogos cargados de comparaciones y metáforas de carácter culinario se suceden a lo largo de toda la película y casi no se deja ni un solo aspecto de la vida que no se pueda trasladar a la gastronomía. La vida también necesita sal. Los alimentos y la vida necesitan sal para ser más sabrosos. Los mejillones siempre me recuerdan el hammam, el baño turco. Se decía que allí se les abría el alma a los ancianos, igual que se abren los mejillones cuando se cocinan al vapor. Un toque de canela descubrió para muchos de nosotros la gastronomía turca y la griega. Cocinas, por cierto, que al igual que los dos países, tienen mucho en común. Sus platos, como el imán de berenjena, o sus planos de mesas repletas de exóticos manjares, harán salivar al espectador y ansiar una buena comida griega o turca. Pero de todos los platos de la película, quizás el más memorable y que le da título sea el de las albóndigas. ¿Qué vas a preparar para comer? Albóndigas. ¿Con qué las vas a hacer? Con carne, pan, ajo, sal y pimienta. ¿Y nada más? No estarán buenas. En las albóndigas hay que poner otra cosa para que estén buenas. ¿Qué cosa? Una especia secreta. El secreto para que las albóndigas queden más buenas es... Canela en las albóndigas. En general, Un toque de canela es un film de tono amable, fácil de ver y con un sabor agridulce que nos puede dejar con una sonrisa en la boca y alguna que otra lágrima furtiva en la mejilla. Y ante todo, es una película que nos abrirá el apetito y la curiosidad por una cocina mediterránea cargada de especias y exotismo. Y si queréis aprender a hacer unas albóndigas con un toque de canela, no os perdáis mi próximo vídeo. Suscríbete y activa las notificaciones para saber cuándo está listo.